Vamos a compartir un poco sobre la palabra de Dios, sabemos que el tiempo es corto. Amén. Génesis capítulo 1, verso 3 dice la palabra del Señor Jesús. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Vamos a estar sentados, iglesia, en esta mañana. La palabra del Señor nos dice aquí, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Porque sabemos que afuera hay densas tinieblas, pero sabemos que aquí en esta mañana hay luz, esa luz que resplandece en nuestros corazones. Quisiera pedirle al hermano Arnold en recesión que me apagaran todas las luces de acá de la iglesia. En estos momentos vemos oscuridad, iglesia, ¿cierto? Hay densa oscuridad. Quisiera que me la volviera a prender, hermano. Pero hay luz. Esa luz que resplandece. Esa luz que nos guía a seguir cada día más a Jesús. Amén. Luz. Ese término está relacionado con el gozo, la bendición y la vida. Cuando nosotros andamos en la luz de Cristo, tenemos gozo, tenemos bendición y hay algo más importante, tenemos vida y vida en abundancia, vida eterna. Pero tinieblas, las tinieblas, ese término está relacionado con el dolor, la adversidad y la muerte. Pero gloria al Señor Jesús. Vemos que en los profetas aún no se había manifestado esta luz verdadera, Jesucristo de Nazaret. Pero vemos que Jesucristo fue manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos que estamos viviendo, cuando Jesucristo vino y venció la muerte, venció la oscuridad. Amén. Por eso hay un verso muy hermoso que dice en la vida: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Iglesia, nosotros no nos podemos atemorizar en medio de la adversidad, en medio de la oscuridad que hay afuera en ese mundo. Porque sabemos que la palabra de Dios dice: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Porque la palabra de Dios dice que torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Gloria al Señor Jesús. Quisiera que compartiéramos la palabra del Señor Jesús en Isaías 9:2. Vamos a abrir nuestra palabra en Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí estamos viendo cuando habla la palabra de Dios en Isaías, que aún no se había manifestado la luz del mundo, Jesucristo de Nazaret. Nosotros que andábamos en esas tinieblas, andábamos en caminos de muerte, pero gloria a Dios, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Porque cada uno de nosotros que estamos en esta mañana y hemos aceptado a Jesucristo de Nazaret como único y verdadero Salvador, hemos visto esa luz majestuosa. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Iglesia, querido amigo, nosotros no éramos merecedores de esa salvación, pero Jesucristo tuvo misericordia de cada uno de nosotros y desfundó su santo brazo en medio de esta oscuridad para sacarnos de esta oscuridad y traernos a esta luz admirable. Luz resplandeció sobre cada uno de nosotros. Pero estamos viendo en estos momentos hay una guerra, iglesia. En estos momentos hay una guerra de las tinieblas y la luz, de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Por eso debemos de estar preparados cada día más, fortalecernos de esa luz para salir a combatir esas tinieblas. Pero déjame decirle, iglesia, que esas tinieblas ya fueron vencidas. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, vino con un propósito de predicar este evangelio, de predicar esta luz. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, más de uno veía que Él había de morir para toda la vida, porque ellos no creían en Él, que Él era la luz. Pero cuando Él fue a la cruz del Calvario, venció las tinieblas.
Aún las tinieblas tuvieron que retroceder, porque Jesucristo le dijo a las tinieblas: oh muerte, oh tinieblas, ahora yo seré tu muerte y tu destrucción. En esta hora Jesucristo también, iglesia, nos ha dado esa autoridad de decirle a las tinieblas: oh tinieblas, ahora yo seré tu muerte y tu destrucción. Pero para eso debemos de estar cada día más fortalecidos en Cristo Jesús, que es la luz de la vida. Pero las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Juan el Bautista dio testimonio acerca de la luz. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Juan, verso 4. Aquí vemos que Juan el Bautista vino como una antorcha encendida, a abrir camino a Jesús, abrir camino a la luz de la vida. Dice la palabra de Dios: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista no era él la luz, él no era la luz, sino que él vino a dar testimonio acerca de la luz, que es Jesús de Nazaret. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Aquí estamos viendo esta profecía que se cumplió. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo está, y el mundo no le conoció, pero a los que le conocieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de la luz. Y nosotros hemos creído en la luz. Aún allá afuera en el mundo hay personas que andan predicando lo que no dice la palabra. La palabra de Dios dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Nos sacan a luz esta palabra poderosa. Pero iglesia, déjame decirle en esta mañana que nosotros tenemos esta verdad, esta palabra que alumbra en medio de la oscuridad. Gloria al Señor Jesús. Vemos que Jesús predicaba acerca de la luz de Él mismo, porque Dios dice: por mí mismo hice juramento. Vemos que Jesucristo recorrió a Judea y a Jerusalén predicando esta santa palabra. Pero vemos que los discípulos andaban con Jesús. Para donde quiera que Él iba, lo seguían viendo esos milagros, viendo esa palabra poderosa que Él predicaba. Pero déjame decirle, iglesia, que a pesar que ellos andaban con Jesús, aún no creían que Él era la luz. Ellos no creían que el que iba ahí adelante, enfrente, haciendo la guerra contra las huestes de maldad, porque la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad. Amén, contra huestes de las tinieblas. Y Jesús iba adelante con esa armadura de hierro, con esa armadura que ardía. Gloria a Dios. Y vemos que los discípulos andaban detrás de Él, viendo qué milagros hacía Él, viendo esa palabra poderosa. Por eso vemos en San Juan 11:7, vamos a abrir la palabra de Dios. Jesús predica en Judea y Jerusalén. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Dijeron entonces sus discípulos: Rabí, aún procuraron los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Aquí estamos viendo que Jesús había estado en Judea, pero los judíos intentaban apedrearlo. Y entonces decían dentro de sí: Señor, ¿cómo les ocurre a ti ir allá si los judíos intentan apedrearte? Porque ellos aún no habían creído en esa luz verdadera. No se les había sido revelado a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y Jesús les dice: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Ahí fue cuando los discípulos creyeron que Él era la luz, que a pesar que estaba en el medio de las tinieblas, iba una antorcha encendida. El Dios del cielo, el Dios que se hizo carne para venir a darnos luz a cada uno de nosotros, iglesia. Por eso el apóstol Pablo predicó en 2 de los Corintios,
Y Él dice que no nos debemos de avergonzar de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Por eso el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Corintios y aún nos exhorta a nosotros. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra palabra en 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Querida iglesia, no desmayemos. Porque este es un ministerio que Jesús nos ha dado le ha dado a su iglesia, de no desmayar y de no avergonzarse de este evangelio. Antes bien, renunciando a lo oculto vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, iglesia, porque aún hay personas que vienen encubriendo el evangelio de Jesús. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Iglesia, el Dios de este siglo es el enemigo, es Satanás. Y él es el que anda allá afuera en ese mundo de oscuridad, haciendo, deshaciendo, cogiendo la humanidad como un títere. Amén. Pero el Señor nos ha dado esa autoridad de ir allá afuera en ese mundo de oscuridad como una antorcha encendida para arrebatarle las almas al enemigo. Gloria a Dios. Por eso dice que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Iglesia, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a vosotros sus siervos por amor de Jesús. Porque nosotros no predicamos a Jesús por envidia. Oh Señor, nosotros predicamos a Jesús por amor a Él y por amor a las almas. Gloria a nuestro Señor Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Por eso este evangelio alumbra en toda la faz de la tierra. Aún así el enemigo quiera intervenir, pero hay poder en Jesús. Esas tinieblas tienen que retroceder. Iglesia, aún estamos viendo en este día, en esas maldades que están pasando. Estamos viendo los niños allá afuera cómo están siendo abusados. Estamos viendo los niños allá afuera cómo están siendo aún de estar abusados. Los matan, les quitan la vida. Pero iglesia, por eso Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. Este tema lo he titulado en esta mañana: vosotros sois la luz del mundo. Iglesia, debemos de poner la mano en el corazón y salir allá afuera en ese mundo de oscuridad y decirle a la muerte: muerte, ahora yo seré tu muerte y tu destrucción. Porque no podemos permitir eso al enemigo, que venga a abusar de los niños acá en Colombia. Nosotros tenemos este poder, esta palabra que arde como una antorcha encendida. Aún doblando rodillas podemos decirle a la muerte que retroceda. Si de pronto las tinieblas quieren venir a causarle algo a un niño, en ese momento que tú estás invocando el nombre de Jesús, esas tinieblas tienen que retroceder. Gloria a nuestro Padre Celestial. Por eso vemos en Mateo 5:14. Mateo 5:14 nos dice la palabra del Señor Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros, iglesia, el Señor le ha dado esta autoridad a su iglesia de ser la luz del mundo. Qué privilegio más grande, iglesia. Yo me siento gozoso cuando el Señor dice: vosotros, iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa, iglesia. El almud. El almud era un objeto que estaba en el pueblo. Cuando Jesús andaba en Israel, lo usaba mucho.
Eso era una cajita de madera pequeña y los judíos allá en el Medio Oriente lo usaban para poner un candelero en él. Pero veíamos que ese candelero no podía alumbrar mucho. Aún ese candelero se apagaba porque esa cajita de madera era pequeña. Entonces hacía que esa vela se apagara. Y Dios no quiere eso, iglesia. En estos momentos hay muchos almud. Hay muchos almud que quieren apagar esa llama que hay en nosotros, que Jesucristo nos ha dado. Hay muchos almud, como cuáles almud. A veces nos afanamos mucho en los afanes de la vida. A veces nuestros negocios quieren apagar esa llama que hay en nuestra vida. A veces nuestro trabajo, a veces las amistades allá afuera quieren apagar esa llama que hay en nuestra vida. Esos almud quieren apagar esa luz que está en nosotros. Pero hay poder en Jesús, iglesia. Aún la televisor, aún el internet quiere apagar esa llama que hay en nuestra vida. Porque a veces sacamos cosas para hacer otras, pero no sacamos a veces ese tiempo de oración, ese tiempo de ir a predicarle a las almas allá afuera en ese mundo de oscuridad. Iglesia, debemos de luchar cada día más. Nos sentíamos gozosos el viernes que fuimos allá afuera en ese mundo de tinieblas a predicarle a las almas. Y gloria a Dios, qué cantidad de jóvenes fueron allá a predicar a Jesús, a predicar la luz del mundo, porque para eso Jesucristo nos ha enviado. Gloria al Señor Jesús. Pero la palabra de Dios dice, esa luz debemos de ponerla sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Querida iglesia, no seamos almud, seamos un candelero. Que Jesucristo vea un candelero que quiera tener esa luz y Jesucristo venga y derrame su presencia para que esa luz resplandezca cada día más en medio de la oscuridad. Gloria a Dios. El candelero es tipo de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesús es el que va adelante con esa lámpara, es la lumbrera que nos impulsa ya en ese mundo de oscuridad para decirle a la muerte, a las tinieblas: aquí vengo yo con Jesús, para que esas tinieblas retrocedan. Gloria al Señor Jesús. Por eso la palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Él es todo en todos, iglesia. Gloria al Señor Jesús. Voy a contarles una anécdota que me pasó hace mucho tiempo que yo estuve en las fuerzas militares. No sé si alguno de ustedes han estado en las selvas espesas y vemos que esas selvas tipo 3 de la tarde, 3:30 ya se va volviendo oscuro. Y a nosotros nos tocaba salir a hacer una operación por unas montañas muy altas como a las 2 de la mañana. Y el único que podía llevar una linternita era el que iba de puntero. Y él iba diciendo a los que iban atrás en el oído: voltea a la izquierda, a la derecha, porque era un abismo muy profundo en medio de esa oscuridad. Iglesia, y en ese momento me tocó el turno y el lanza mío me dijo: Molina, voltea a la izquierda. Pero uno del cansancio, de la fatiga, yo iba dormido, iba caminando dormido. Y yo no escuché la voz de ese compañero. Y él me dijo que volteara a la izquierda y yo seguí derecho y me fui por un abismo. Y gloria a Dios, me encontré un árbol y caí abrazado de él, en medio de esa oscuridad. Y yo le decía a los compañeros: aquí estoy, auxilio, ayúdame. Pero no podía gritar muy duro porque había mucho enemigo en ese campo, en ese terreno. Cuando un amigo llegó y me escuchó, hicieron un alto y sacaron una soga y me sacaron de allá, de ese abismo de oscuridad, iglesia. En esos momentos yo lo traigo en mi vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros estamos allá afuera en ese mundo de oscuridad, en ese abismo? Jesucristo envió un hermano con esa antorcha encendida y escuchó esa voz y tiró esa soga y nos sacó de ese mundo de oscuridad. Iglesia, aún nuestras familias están allá afuera en esa oscuridad.
Nuestros vecinos claman que vayamos y tiremos una soga para que los saquemos de ese mundo de oscuridad. Y a veces nosotros como que nos dormimos, iglesia, como me pasó a mí, que yo iba dormido y caí en ese abismo. Por eso la palabra de Dios dice: despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Debemos de levantarnos para que Jesucristo alumbre nuestros corazones. Amigo, en esta mañana te estoy hablando de un Dios vivo, de un Dios que venció la muerte, de un Dios que venció la oscuridad, de un Dios que le dijo a las tinieblas: tinieblas, ahora yo seré tu muerte y tu destrucción. Querido amigo, te invito para que recibas a Jesús como único, verdadero Salvador, porque el enemigo, las tinieblas vinieron para matar, robar, hurtar y destruir, pero la luz vino a traer vida y para que la tengamos en abundancia. Gloria a Dios, iglesia, estemos en pie en esta mañana y pidámosle a Dios que no seamos almud, que seamos un candelero. Que Jesús nos llene de esa luz para ir allá a dar testimonio a la humanidad y para que los hombres glorifiquen a nuestro Padre, a Jesús, el Padre de las luces. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración esta mañana. Que Jesucristo nos ayude a seguir adelante cada día más.